quiero que se haga justicia, yo voy a seguir hasta el último, hasta que se lo encuentre. Ya todos lo conocen, ya lo andan buscando. Ojalá que otra vez de ustedes lo encuentren más pronto para que se haga justicia por mi hija, porque ella era una chica muy tranquila, muy divertida, era una chica feliz. Este afligido padre es Pablo Riquel, quien soportó la terrible angustia de desconocer el paradero de una de sus hijas, y cuando finalmente fue encontrada recibió la peor de las noticias. Este es un caso que conmocionó a toda la comunidad de San Miguel de Tucumán en Argentina, donde el dolor dio paso a una enorme indignación, cuyas consecuencias podrás conocer quedándote conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Rocío Abigail Riquel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Rocío Abigail Riquel nació en un día y mes no especificados de 2011, en el corazón de San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán en Argentina. La pequeña llegó al mundo en un hogar de muy escasos recursos, donde se vivía entre la esperanza y la lucha, pues sus padres, Pablo Riquel y Sofía Comán, eran un matrimonio joven, que pese a que se amaban mucho y demostraban una ética laboral admirable, enfrentaban grandes dificultades para proveer a sus 5 hijos. Los primeros años de Abigail, como la llamaban todos y como la llamaremos nosotros de ahora en adelante, transcurrieron en el barrio El Congreso, donde según las descripciones de los lugareños, las risas de los niños se mezclaban con el aroma de las empanadas recién horneadas, autóctonas de la región. Pero la familia Riquel pronto se mudó a Villa Muñecas, una comunidad donde la pobreza saltaba a la vista, con estrechas calles de tierra, viviendas con techos de chapa, y en la cual todos los residentes se conocían. Pablo trabajaba incansablemente como jardinero y albañil para mantener a su familia, mientras que Sofía cuidaba del hogar y de los niños. A pesar de las dificultades, Abigail era una niña alegre que se divertía jugando con sus hermanitos y con otros niños del vecindario. También era muy obediente, pues solo salía de la casa con autorización de alguno de sus padres y regresaba a la hora acordada. En la escuela la niña fue descrita como un rayo de sol. Su carácter amable le ganó el cariño tanto de compañeros como de maestros. En su tiempo libre dibujaba paisajes imaginarios y también bailaba al ritmo de la radio vieja que su abuela les había regalado. Pero la inocencia de Abigail la convertiría en el blanco de un ser siniestro que acechaba en las sombras. Este ser era José Antonio Guaymas, mayormente conocido por su alias, El Culón, quien se sabe nació a mediados de los años 90 y era habitante de la misma zona que la familia Riquel. Aunque no se hicieron públicos grandes detalles de su vida como los nombres de sus padres o su fecha exacta de nacimiento, se sabe que desde temprana edad había caído en el consumo de sustancias ilegales. Fue debido a esto que su historial criminal estaba repleto de antecedentes, robos, hurtos y asaltos cometidos a bordo de una moto. Sin embargo, a pesar de estos registros policiales, nunca había enfrentado un tribunal. El caso es que cuando el hombre se encontraba atravesando su segunda década en este mundo, su vida se desvanecía entre las paredes de una casa precaria, donde convivía con su madre, una hermana y sus sobrinos. La adicción de José lo llevó al abismo. Sus brazos llevaban las cicatrices de los cortes típicos de los periodos de abstinencia. Su madre intentó ayudarlo, pero pese a sus esfuerzos, todo fue en vano. José no mostraba interés en salir de esa espiral de autodestrucción. Los vecinos le temían. Las madres del barrio vivían con el pánico de que el hombre pudiera hacerles algo a sus hijos pequeños, y no era para menos con semejante historial criminal. En julio de 2020, José fue detenido por un intento de robo. La prisión lo acogió durante 10 días, pero luego recuperó su libertad. 3 expedientes estaban listos para iniciar juicio, pero debido a retardos procesales de la provincia, todos pasaron al régimen conclusional, que consistía en archivar las causas prescritas o mal sustentadas, para luego ocuparse de resolver las restantes mediante juicios abreviados. Lo cierto es que había más de 30.000 expedientes demorados
y por eso José seguía libre, pese a tener cuentas con la justicia. De hecho, corrían rumores de su implicación en un caso de agresión sexual, y aunque las fuentes judiciales lo negaron, nadie en la comunidad les creyó. Lo cierto es que una semana después de haber recuperado su libertad, tras ser apresado por el robo, la noche del viernes 16 de octubre de 2020, José se encontraba totalmente alterado. Tras fracasar en un intento de poner fin a su vida, pasó las siguientes horas en un estado que fue descrito como delirante. La mañana del domingo 18 de octubre de 2020, Abigail, con su mirada curiosa y cabellos alborotados, había pedido permiso a su madre para visitar a una amiguita. Con la promesa de regresar pronto, salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana, pero al llegar a la esquina se distrajo recogiendo unas latas, pensando que podía venderlas más tarde para obtener algo de dinero. Fue allí cuando su destino se cruzó con la sombra de este hombre atormentado por sus oscuros impulsos. José, con ojos inquietantes, la abordó y tomándola de la mano la condujo hacia un rincón apartado en un terreno del barrio Villamuñecas. Aunque era temprano y un día de descanso, algunos vecinos vieron a Abigail en compañía de José, quien aprovechó la privacidad que ofrecían los escombros del descampado para intentar arrebatarle la inocencia a la pequeña de 9 años. La lucha fue feroz porque la niña se resistió con todas sus fuerzas, pero la ira de José se desató y sus manos rodearon el cuello de la pequeña impidiéndole respirar, hasta que dentro del forcejeo un bloque de tierra endurecida se convirtió en un arma mortal. Mientras tanto, en total desconocimiento de los eventos ocurridos, la madre de Abigail esperaba ansiosa su regreso, ya que nunca se demoraba más de 30 minutos. Cuando había pasado ya una hora sin señales, la angustia se apoderó de Sofía, quien en un evidente estado de desesperación recorrió las calles buscando rastros de su hija, pero no tuvo éxito. Al no tener noticias de la niña, su padre acudió a la comisaría número 12 para reportar la desaparición. Sin embargo, el comisario se negó a tomar la denuncia hasta que transcurrieran 24 horas, e incluso le sugirió al padre relajarse, argumentando que probablemente su hija se había distraído en casa de alguna amiguita. Desesperado y a sabiendas de que su hija no estaba en casa de ningún conocido, ya que ya se habían comunicado con todos, Pablo rogó por ayuda y asignaron a 2 agentes que sin mucho ánimo exploraron la zona rápidamente y se retiraron del lugar abandonando la búsqueda. Ante la ausencia de las autoridades, la comunidad preocupada por la niña se unió para encontrar a Abigail. Una vecina llamada María Luisa dijo más tarde que vio a José en una esquina riéndose como si estuviese bajo la influencia de las drogas. Aunque en ese momento no le dio importancia al sujeto, lo que sí le pareció extraño fue que la madre del joven no quiso sumarse a la búsqueda de Abigail, siendo que el caos reinaba en el vecindario y todos estaban colaborando plenamente. En paralelo, José, aparentemente ajeno al drama, entró a su casa y le robó dinero a su madre, quien posteriormente en un acto inesperado se dirigió a la comisaría y denunció a su propio hijo. La búsqueda de la pequeña continuó, pero la emergencia sanitaria mundial afectaba a las dependencias policiales. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, había mencionado que 250 efectivos estaban enfermos y que no tenían personal suficiente para todas las tareas. Molestos porque las autoridades se mantenían al margen, los vecinos solos continuaron el rastreo, con la esperanza de encontrar con vida a la pequeña. Lamentablemente, alrededor de las 5 de la tarde, esa esperanza se desvaneció, cuando el cuerpo de Abigail fue hallado semienterrado boca abajo a unos 400 metros de su hogar. Estaba justo en los montículos de tierra donde había luchado por su vida hasta el final. Vecinos y familiares dieron parte a la policía, y la oscuridad de aquel trágico evento se quedó grabada en la memoria de Tucumán. Efectivos policiales acudieron al lugar del crimen, acordonando el área y permitiendo que los agentes de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios recolectaran evidencias. Poco después, una delegación de equipos investigativos del Ministerio Fiscal, encabezada por el fiscal Ignacio López Bustos, informó a la prensa los detalles disponibles hasta ese momento. Mientras las autoridades anunciaban que lucharían por esclarecer los hechos, la comunidad se unió al dolor de la familia y también a su búsqueda de justicia. Vecinos enardecidos de zonas cercanas se congregaron en una de las principales avenidas de la ciudad, a unos 3 kilómetros de donde habían encontrado el cuerpo sin vida de Abigail.
Exigían justicia por el brutal crimen y expresaban su indignación por la indiferencia policial. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se desataron, y buena parte de la población reprochaba a las autoridades el no haber actuado con la debida diligencia tras la denuncia de desaparición que habían realizado los padres de la niña. La tragedia había dejado una herida profunda en la comunidad, y la búsqueda de justicia apenas comenzaba. La madre de Abigail agradeció a los vecinos por su apoyo constante durante la búsqueda, ya fuera colaborando activamente o compartiendo la foto de su hija en redes sociales para ayudar a localizarla, y reiteró el pedido de justicia. Que esto no quede en la nada, porque ella no le hacía mal a nadie. Rápidamente los testimonios de algunos vecinos señalaban a José como el presunto responsable, ya que habían visto a un hombre con su descripción física caminando junto a la niña temprano en la mañana. Muchos incluso revisaron las redes sociales del hombre y no pudieron evitar notar el parecido físico del perturbado hombre con aquel que habían observado junto a Abigail. Sin embargo, las autoridades sostenían que en ese momento no había pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Aunque los residentes estaban tan molestos que no deseaban poner fin a su enfrentamiento con las fuerzas del orden, el operativo para retirar el cuerpo de la menor y llevarlo a la morgue logró que se alcanzara una especie de tregua, pero nadie estaba tranquilo. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 19 de octubre, vehículos y motos recorrieron los barrios cercanos siguiendo pistas, en una suerte de cacería humana para atrapar al presunto sospechoso que se había escapado del barrio. Cuando finalmente el fiscal libró una orden de aprehensión en contra de José y la División de Homicidios se lanzó en un intenso operativo para detenerlo, sus acciones llegaron tarde una vez más. Mientras la policía trataba de hallar al presunto responsable, fueron dados a conocer los resultados preliminares de los exámenes forenses. Estos revelaron la brutalidad del crimen. Acorde al informe, Abigail había sufrido una agresión con intento de acceso carnal, además de un deceso violento. El equipo científico de investigaciones del Ministerio Público realizó diferentes pruebas de ADN, a partir de muestras extraídas de la ropa, el cabello y la tierra donde Abigail fue abandonada. Esta evidencia fue incorporada al expediente y enviada a analizar. Más adelante ese mismo día se hicieron públicos los resultados de los análisis y generaron aún más dolor e indignación en la población, que, llena de furia y con sed de venganza, incendió la casa deshabitada de la familia de José. Ante los hechos, el jefe de policía, el comisario Manuel Bernacchi, prometió que no escatimarían esfuerzos para encontrar al hombre, quien sería acusado de los cargos de agresión sexual y homicidio criminis causa, lo que podría llevarlo a una condena de prisión perpetua. Así comenzó la búsqueda implacable, mientras la tragedia dejaba una herida profunda en el corazón de San Miguel de Tucumán. La comunidad expresó que no descansarían hasta que se hiciera justicia por la vida arrebatada de la niña inocente. La tarde del lunes 19 de octubre, el asfixiante calor tucumano se mezclaba con la rabia y la tristeza que envolvían a los residentes, quienes se reunieron con los familiares de Abigail para darle el último adiós. Una multitud de parientes y seres queridos caminó en procesión para despedirla. El cortejo fúnebre hizo una breve parada en la casa de la amiguita de Abigail, Juanita, el lugar al que nunca llegó. Las redes sociales se inundaron de videos que reflejaban el dolor de quienes la amaron y de extraños conmovidos por la brutalidad del crimen. En el cementerio del norte, una impactante imagen se viralizó. Se trataba de un grupo de niños con las manos cubiertas de tierra, no para jugar, sino para sepultar a su amiguita. Mientras tanto, personas en las calles expresaban su descontento con la falta de apoyo durante la búsqueda de la niña, la ineficiencia en la captura de José y la conducción de la investigación. Muchos llevaban carteles improvisados con el nombre de Abigail y demandas de justicia. Por su parte, Pablo repetía incansablemente que solo encontrando al culpable su hija podría descansar en paz. En las calles del barrio Villamuñecas, al menos una decena de habitantes decidieron continuar la búsqueda del sospechoso. Mario, un hombre de 40 años, afirmó ante los medios locales que por el bien de José debía entregarse, pues si la comunidad lo encontraba antes que la policía, su destino, como el de Abigail, estaría sellado. Le pido a la justicia que se ponga las pilas y haga lo que tenga que hacer. Porque si ellos se ponían a rastrillar, yo a mi hija la tenía hoy acá.
Las acusaciones contra la policía por su indiferencia y su decepcionante actuación no cesaban. A través de todos los medios a su alcance, la ciudadanía se los hacía saber. Sin embargo, las autoridades defendieron su desempeño, asegurando que activaron los protocolos de búsqueda apenas los padres de Abigail presentaron la denuncia. Advirtieron que los cuerpos investigativos y la División de Trata de Personas y Seguridad Personal estaban al tanto de la desaparición de la chica desde las 2 de la tarde del domingo, y 2 efectivos policiales se habían sumado de inmediato a la búsqueda. La preocupación principal de las autoridades en ese momento era que José se quitara la vida antes de ser encontrado, o peor aún, que fuera encontrado por los vecinos y que estos hicieran justicia por su propia mano. Intensos operativos se desplegaron entre el anochecer del lunes 19 y el martes 20 de octubre. La División de Homicidios, junto con infantería, unidades especiales, patrullas motorizadas y más, rastrearon cada rincón en búsqueda de José. El miércoles 21 de octubre de 2020, la División del Ministerio Público, liderada por Eugenio Agüero Gamboa, utilizó drones para sobrevolar amplios sectores de fincas, pues creían que el sospechoso podría estar oculto entre las plantaciones. Mientras tanto, la familia de Abigail se congregó en la Plaza Independencia junto con activistas de organizaciones sociales y del movimiento de mujeres, clamando por justicia y exigiendo la renuncia de la cúpula policial. Sofía temía que otro niño corriera con la misma suerte en el terreno donde hallaron a su hija, por lo que le pidió al dueño del lote que diera la cara. La comunidad se debatía entre la desesperación y la necesidad de justicia. El sol implacable parecía reflejar la asfixia de un barrio unido en su clamor por respuestas. En paralelo, un nutrido grupo de vecinos continuaba buscando a José. Fue este grupo, encabezado por 2 hombres a caballo, el que finalmente lo descubrió oculto en un monte conocido como el Manantial, alejado de la capital tucumana. Aunque intentó confundirlos diciendo que él no era José y que el verdadero autor del crimen había sido un primo suyo, las cicatrices en sus brazos lo delataron. Los 2 hombres a caballo lograron someterlo, pero mientras lo trasladaban para entregarlo a la policía, una turba de vecinos lo atacó. Los uniformados trataron de frenar a los más exaltados, quienes entre golpes, patadas e incluso armas blancas pusieron fin a la existencia de José. El enfrentamiento entre la turba y los efectivos fue caótico. Los motociclistas persiguieron la camioneta que llevaba el cuerpo hacia la morgue, donde esa misma noche familiares, amigos y allegados de Abigail protestaron y encendieron velas para exigir que las autoridades les mostraran el cadáver, aparentemente incrédulos de los eventos que habían ocurrido. Entre sollozos, Pablo manifestó que el criminal había recibido su merecido. Agradezco a todos los vecinos porque siempre me acompañaron y siempre me van a acompañar. Quiero pedir ahora un poco de seguridad para el barrio. Tenemos que seguir a ver cuántos años le van a dar a este tipo. Tiene que tener cadena perpetua, no tiene que salir más, tiene que quedar dentro por lo que ha hecho. El sentir del padre de Abigail fue compartido por muchas personas, entre ellas el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta, Ignacio Jarzún, quien en una publicación en sus redes sociales y acompañado de capturas de la noticia en distintos medios, advirtió que debía existir la pena de muerte para aquellos que atentaran contra la inocencia de los niños, y justificó que los tucumanos hubieran hecho justicia por su propia mano en el caso de Abigail. Estas polémicas declaraciones le costaron al diputado provincial una denuncia penal por los delitos de incitación a la violencia y apología del delito. La medida judicial fue llevada adelante por los abogados Noelia Boneto y Víctor Sarmiento, quienes advirtieron que las manifestaciones del legislador tenían carácter delictivo y no se trataban de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libre expresión. Sobre este punto señalaron que el reconocimiento a la libertad de palabra no impedía que el Estado reprimiera o castigara publicaciones que hacían apología del crimen. Se desconoce cuál fue el resultado de dicha acción penal contra el diputado. En medio de la polémica causada por el castigo colectivo de José, la Fiscalía abrió una investigación por esta causa, la cual tenía 2 personas como las principales sospechosas, entre ellas un hombre llamado Julio, quien en compañía de otro lugareño fueron los que encontraron al presunto responsable del crimen. Las pesquisas para identificar a estos agresores se centraban en las imágenes del ataque, que fueron grabadas por los celulares de varios testigos. Estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales.
Ambos hombres, en compañía de su abogado, señalaron ante los medios que estaban tranquilos, porque solo habían ayudado a evitar que el sujeto escapara para entregarlo a la policía. Aseguraron que ellos no tuvieron nada que ver con lo que sucedió posteriormente y con los hechos que derivaron el fallecimiento de José. Mientras esa investigación seguía su curso, fueron reveladas las causas del deceso de este hombre. Según el informe forense, falleció debido a los golpes que le dieron en la cabeza, las costillas y varios órganos vitales. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, debido a que nadie de su familia se presentó a reclamar sus restos. Antes de realizar el trámite, los forenses lograron extraer las muestras del sujeto que serían analizadas y comparadas con las que se obtuvieron del cuerpo de Abigail, para determinar ya legalmente la participación del hombre en los hechos. El Ministerio Público esperaba la confirmación de estos resultados para dar por cerrada la investigación, lo cual finalmente ocurrió en noviembre de 2020, cuando un equipo forense determinó a través de las pericias genéticas que no había dudas de que el autor del abuso seguido de femicidio de Abigail había sido José Antonio Guaymas. El coordinador general del equipo científico de investigación fiscal, Eugenio Agüero Gamboa, explicó que se tomaron 20 muestras a Abigail y a José, las cuales fueron indubitadas, es decir, que no admitían dudas, y hubo otras muestras que se extrajeron en el lugar del hecho por parte del equipo de química legal, las cuales tenían procedencia desconocida. Ante estos resultados, la Fiscalía declaró que cerrarían en los próximos días el expediente, ya que se había extinguido la acción penal en contra del imputado debido a su fallecimiento. Sin embargo, los padres de Abigail tenían dudas sobre la participación de terceras personas en el hecho. En una reunión con el fiscal solicitaron que la justicia indagara al primo de José, a quien el sujeto se ocupó de incriminar antes de que lo golpearan. Asimismo, pidieron que se investigara a los fiscales que habían ordenado la libertad de José en otras causas en las que estaba involucrado. Tras el encuentro de casi media hora, acordaron que la causa continuaría abierta, a fin de recibir nuevos testimonios que pudieran servir para aclarar algunas dudas sobre la participación de terceras personas. Pese a que durante estas pesquisas el Ministerio Público aseguró que se logró determinar que no hubo intervención de otras personas, el abogado de la familia de la niña, José María Molina, aseguró que se habían recabado distintos testimonios, en los cuales algunas personas habían identificado a otros que colaboraron con José, no en el crimen, sino encubriéndolo. Con estas supuestas pruebas y por pedido de la familia de Abigail, el fiscal del caso se declaró incompetente y remitió el expediente a la Unidad de Delitos Complejos para que se encargaran de indagar acerca de estos supuestos encubridores. Se desconoce cuál fue el resultado de esta investigación, ya que no se encontró información al respecto en las fuentes consultadas. Tampoco se supo cuál fue el resultado del expediente abierto sobre los hechos que derivaron en el fallecimiento de José. Lo que sí se supo es que días después el terreno donde fue hallado el cuerpo de Abigail, el cual era ocupado de manera ilegal por unas 200 familias, fue desalojado por los cuerpos policiales. El desalojo, en el cual participaron unos 600 policías, estuvo al mando del comisario general Rolando Gómez. Este fue ordenado por la jueza Isolina Apas, debido a que el caso estaba en litigio. Aunque no se registraron incidentes y los ocupantes entendieron que no tenía sentido confrontar la medida judicial, hubo quienes expresaron su preocupación, ya que no sabían cuál era su destino. El desalojo, aunque necesario desde el punto de vista legal, dejó tras de sí historias de incertidumbre y desesperación en una comunidad que luchaba por encontrar dónde vivir. Ese mismo lugar que fue el testigo del trágico destino de Abigail y que trajo tanto dolor a las familias desalojadas, se convirtió en un santuario para honrar la memoria de la pequeña de 9 años. Sus padres, con el apoyo de toda la comunidad, lograron construir una gruta, donde encontraban consuelo recordando a Abigail, esa pequeña de mirada curiosa y risueña, que había dejado una huella imborrable en sus corazones. Además, Sofía y Pablo comenzaron a asistir con regularidad a la iglesia en busca de consuelo y las fuerzas necesarias para seguir adelante por sus otros hijos. Aunque decidieron cerrar el capítulo público sobre el crimen de su hija, para poder dejar atrás esa etapa cuanto antes, la memoria de Abigail persiste en sus corazones, y su legado se enciende en cada vela que la gente y los niños colocan en esa gruta. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante como todos los que traemos, y siempre que hay
menores involucrados, todavía pues es más trágico y creo que llega todavía pues al corazón de más personas. Realmente muy triste lo que le sucedió a esta niña. Y al final pues los vecinos hicieron justicia por su propia mano. No es el primer caso en el cual sucede, no es el primer caso en el cual las autoridades realmente no tienen ni los recursos ni las ganas, vamos a decirlo así, de empezar a investigar los casos. No es la primera vez tampoco que escuchamos que le dicen a unos padres afligidos que tienen que esperar un día entero para poder buscar a su hijo o a su hija. Realmente pues son comentarios y situaciones que suceden a diario, más de lo que pensamos, y que muchas veces terminan en tragedias como esta. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden encontrar, aparezco como LesmaUR y también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.